Todos conocemos a nuestro más grande poeta y escritor peruano, una de las más altas cumbres en la literatura universal y expresión poética del Perú, César Vallejo. Este es un podcast del grupo número 1 del curso de Cátedra Vallejo. Escritos revolucionarios, líneas que perduran y seguirán vigentes en el mundo de la literatura. Presentado por Dayana Ancajima, Alessandro Abad, Sandra Barrientos, Franco Bayona, Sharon Chumacero, Daniela Córdoba, Guadalupe Adriano, Brady Chunga, Yair Bárcenas y el que les habla, Diego Bautista. Ahora bien, hablaremos un poco de la vida de César Vallejo. César Vallejo Mendoza nació en Santiago de Chuco, un pueblo ubicado en la Serranía de la Libertad, el 16 de marzo de 1892. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza. Estudió en el Colegio de San Nicolás de Huamachuco y en la Facultad de Letras en la Universidad de Trujillo, logrando graduarse en 1915 con la tesis El romanticismo en la poesía castellana, mientras trabajaba como profesor en Trujillo. Frecuentó a los jóvenes intelectuales que formaron el Grupo Norte, donde destacaron Víctor Raúl Haya de la Torre, Antenor Rego y Alcides Espelucín. En 1918 llegó a Lima para continuar estudios en la Universidad de San Marcos. En 1919 publicó Los Heraldos Negros, su primer poemario, y en el año de 1921 ganó el Premio del Cuento Nacional por su relato, Más allá de la vida y la muerte. Vivió entre París y Madrid escribiendo poemas y artículos periodísticos. También viajó a Rusia, donde adoptó la ideología socialista. Vallejo es considerado el más grande poeta del Perú. Su obra refleja el dolor por las injusticias sociales. En la narrativa de Vallejo sobresalen Paco Yunque en el año de 1931. Murió de paludismo en París el 15 de abril de 1938 y sus restos actualmente reposan en el cementerio de Montparnasse. Vallejo era alguien sensible al dolor humano, mostraba un gran repudio ante las injusticias y a su vez una crítica social, pues para el poeta, la sociedad debía de cambiar en su manera de impartir justicia. El arte del escritor mostraba variedad de inclinaciones. Fue poeta, prosista, escribió cuentos, ensayos, teatro y novela. Su estilo era poco usado, pues tenía tendencias de modernismo. Esta misma razón hace que muchas de sus líneas sean incomprendidas. La mezcla de sufrimiento, denuncia y empatía por el prójimo hacían que el arte del escritor sea un arte revolucionario. En esta época contemporánea, ello fue un boom, pues en el Perú la literatura seguía siendo tradicional, todo lo contrario a Francia. Pero en Paco Yunque se nos muestra la simpleza de las palabras, bajo un fuerte regaño a la sociedad. El estilo utilizado en esta ocasión no es tan inexplicable, pero sí demasiado revolucionario. Las líneas de esta obra de arte nos dejan ver cómo podemos expresar las injusticias sin tener un lenguaje trabajado, sino todo lo contrario. Lo simple tiende a sonar más desgarrador, ya que evidenciamos la realidad desde un vacío radical, pero simple. Simple como expresarlo, pero sin quitarle el impacto de este escrito. Paco Yunque fue publicado por primera vez en 1951, en Lima, en la revista Apuntes del Hombre. Es una pequeña obra maestra, un cuento del escritor peruano César Vallejo, en el que presenta con cierta sutileza las diferencias de clase en el Perú. Paco Yunque, hijo de un campesino, es un sirviente abusado por Humberto Grieve, cuyo padre representa a la oligarquía, un pueblo de gran poder político y económico, mientras que el otro, Paco Fariña, es un defensor de clase que busca erradicar la injusticia, mientras que el maestro, que representa intelectualmente a la clase media, está subordinado al poder. Así articula Vallejo su historia, con un final abierto, que nos recuerda que la escuela es también un espacio en el que se viven varios de los problemas que aquejan aún a nuestra sociedad, el clasismo y el racismo. Además, la describe como una historia triste que toca tanto la compasión como la solidaridad con el niño, cuyo apellido es más que metafórico, ya que se encuentra en el yunque, donde vienen los golpes más duros. La educación tradicional. Sabemos que la educación nació desde que el hombre apareció en la tierra,
aunque a lo largo de los años ha sufrido muchos cambios. Sin embargo, incluso con el paso del tiempo, no dejará de existir. Por tanto, es necesario comprender qué significa la palabra educación. Este es el caso de la otra versión etimológica de la palabra educación, que se llama educere. La palabra educere es contraria a la palabra educar, y su significado es extraer el conocimiento que tiene el individuo, que, como dije antes, intenta ver lo que el niño ha aprendido durante aún su corta vida. Se puede notar que ambas versiones de la etimología de la palabra educación tienen significados opuestos, pero a pesar de esto, en la práctica educativa, ambos términos se utilizan simultáneamente. Posteriormente y con el paso del tiempo, para fortalecer o adquirir ciertos conocimientos específicos, se brindó educación en un edificio, más conocido como escuela o institución formal, caracterizada por reconocimientos legales, organización en niveles de educación y ser jerárquico, obligatorio, universal y estandarizado. La educación no formal se caracterizó por actividades extraescolares, programadas, aisladas, cursos y talleres donde se da información o se enuncia lo aprendido. El artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos indica que el acceso a la educación formal es un derecho y no una obligación. El emprendedor es aquel que a partir de una idea propia o ajena es capaz de crear una oportunidad de negocio. Se determina por su perfil de convicción que da una búsqueda con buenos resultados con su propio gusto o a su medida. Disponen una idea brillante y desde el punto de vista de los gobiernos es un potencial para que puedan disponer el crecimiento de empleos, apoyando así su innovación efectivamente. El emprendedor busca cómo salir adelante, descubre lo que se puede resaltar y sobre todo diferenciarse de los demás. De los emprendedores. De la definición de la persona emprendedora y la motivación para emprender surgen valores que ayudarán a hacer crecer el espíritu de las personas emprendedoras: confianza en uno mismo, entrega a la tarea, perseverancia constante, capacidad de asumir riesgos, aprovechamiento de oportunidades, visión de futuro, ejecución, liderazgo y trabajo en equipo. Una de las principales claves para emprender está en la innovación como solución de los problemas. Las personas emprendedoras están alerta ante las oportunidades que se presentan. Es allí donde las personas emprendedoras creen que ver un desfase de precios entre los recursos y sus usos se vislumbra y se puede explotar una oportunidad de negocio. Entre los antecedentes de este podcast con temática de Paco Yunque encontramos muchos, pero sin duda uno nos llama demasiado la atención, es el de RPP. En esta radio se desarrolla un programa titulado Mi Novela Favorita. Es presentado por Mario Vargas Llosa, quien también selecciona a los escritos a presentar. Este podcast fue publicado el 9 de agosto del 2020, tiene una duración de 53 minutos y 5 segundos. En este tiempo se nos presenta quién fue César Vallejo, lo que escribió y se nos pone en contexto con relación a Paco Yunque. Luego de ello se narra el escrito, donde apreciamos que está acompañado de sonidos y voces muy simpáticas. Y para finalizar, los créditos. Paco Yunque, un niño tímido, llega al colegio de la mano de su madre. Inmediatamente le rodean alumnos de su misma edad. Ante tanto bullicio y griterío se puso más tímido y colorado. Definitivamente en el campo no era así. Ya en el salón el profesor le pregunta su nombre y apellido, a lo cual Paco responde con mucha timidez y con voz bajita y temblorosa. Un niño del mismo nombre que él le ofrece su amistad, Paco Fariña, a la cual accede fastidiado. Va a ser compañero de Humberto Gray, hijo del alcalde del pueblo, un señor rico y potentado. Para ello, a Paco Yunque lo trajeron del campo y a la vez de contar con la misma edad del engreído de Humberto Gray. Humberto Grieve
acostumbrado a llegar tarde al colegio, mimado, mentiroso y sobreprotegido por su familia. Va a ser el verdugo de Paco Yunque, porque su mamá era criada o empleada de los Grieve. Antonio Gresdres, un alumno del salón, llega tarde, por lo cual es castigado con 1 hora de reclusión. Entonces, todos los alumnos del salón advierten de que también Humberto Grieve ha llegado tarde al salón de clases. El profesor, pensativo y malhumorado, no castiga a Grieve. Posteriormente, el profesor dicta una clase sobre los peces. Varios alumnos opinan, entre ellos Humberto Grieve, que fantasiosamente dice que los peces viven en el salón de su casa, por lo cual es burla de todos los alumnos, que lo indican como mentiroso, pues todo pez que sale del agua muere. Una vez salido del salón de clases, en el patio del colegio, Humberto Grieve agrede a Paco Yunque y Paco Fariña lo defiende, iniciándose una trifulca entre los alumnos menores y mayores del colegio. Ya en el salón de clases era hora de entregar el trabajo que el profesor había dejado, pero una vez más, el desalmado de Humberto Grieve arranca la hoja del cuaderno de Paco Yunque y lo presenta al profesor como si fuera suyo. El profesor lo revisa y considera de que es el mejor trabajo y se hace acreedor de ser el mejor alumno del salón, y su nombre es inscrito en el cuaderno de honor del colegio. Ante la admiración de todos los alumnos, el director y profesor del aula felicitan a Humberto Grieve y lo toman como ejemplo a seguir. Por otro lado, Paco Yunque seguía llorando, consolado por Paco Fariña. Como bien sabemos, Paco Yunque es un cuento donde nos muestra la diferencia de clases y el abuso, que es una realidad vigente y lamentable. Nos hace ver este problema desde un ejemplo muy sencillo, que es la perspectiva infantil. Asimismo, nos hace darnos cuenta las desigualdades que existen entre las clases sociales y las injusticias que tienen que pasar algunas personas, por el simple hecho que un grupo de personas se siente superior al resto, cuando realmente es totalmente falso, ya que todas las personas somos iguales, tengamos o no el mismo dinero. Cada persona merece un respeto. Este cuento trata sobre el tema de la desigualdad e injusticia que aún existe en la actualidad. Paco Yunque representa ese lado tímido y desprotegido ante la violencia y el abuso de Humberto Grieve. La obra Paco Yunque es un cuento donde narra una historia en donde esta vez Paco Yunque es la víctima y es maltratado por Humberto Grieve. Este cuento refleja el bullying que tiene que pasar Yunque, además la desigualdad e injusticia y los prejuicios que hoy en día también predominan en nuestra sociedad. Además que muestra las ideologías de las clases sociales que hay en nuestro país, diferencias económicas y el maltrato para aquellos que no se pueden defender. La violencia ha sido común denominador desde el origen de la humanidad, resaltando siempre las agresiones físicas como psicológicas, y en el ámbito escolar se demuestra más por las manipulaciones para conseguir su objetivo, sin importar las consecuencias que pueda tener la víctima. De esta manera, observamos que Paco Yunque fue agredido por su compañero Humberto Grieve, y en medio de tanto miedo, Paco no se atrevía a decir la verdad a su profesor para que después no le pase nada. De esta forma, apreciamos cómo los factores hacen que la victimaria se quede en silencio. Es por ello que el estilo de crianza es como influye aquí, sobre todo el ambiente en el que vive cada niño. Desde ese punto debemos iniciar el gran cambio en la sociedad. El acoso escolar
no solo se debe ver como una cuestión donde existe un agresor y una víctima. Debemos tener presente las consecuencias del bullying, que pueden ser muy graves. Por desgracia, hay víctimas que llegaron a quitarse la vida. Deja de ser un padre ausente. Es fundamental que exista una buena comunicación entre usted y su hijo. Escúchelo y trate con él con cualquier tema, por el más difícil tema que sea. Es lamentable ver cómo a pesar de los años la exclusión social sigue siendo un mal latente en el seno de la sociedad. Cada vez las consecuencias son mayores y está en nosotros el poder decir basta. Debemos comenzar con la raíz del problema, es decir, con una mejor educación. Así sabremos que cada persona merece respeto, debe ser tratado con equidad. Y lo más importante, no olvidar que el dinero, raza, religión no son argumentos para justificar una agresión. Por eso debemos cambiar la situación. Pero comencemos cambiando nuestro pensar y el de nuestros hijos. Así contribuiremos al cambio. Lo que nos deja como mensaje esta obra es que evitemos discriminar a las personas solo porque no tengan dinero y mucho menos más evitar hacerles bullying por su situación económica, ya que el dinero no lo es todo en la vida y que si no tiene una gran imaginación no tiene grandes cosas. Una gran obra, ya que muestra el racismo y la discriminación hacia las personas con bajo nivel económico. Paco Yunque vive esa discriminación en carne propia y lo discriminan ya que su mamá trabaja para una familia rica. Esta obra nos da una gran lección. No debemos discriminar y tenemos que valorar a las personas por lo que son, ya que esas personas hacen que tu vida sea más fácil y feliz. En esta historia se denuncia a una sociedad en la cual los de una jerarquía superior, con una economía elevada, abusan de su poder y maltratan y desdeñan a los demás, que para ellos no están a ese nivel. El tema de la desigualdad e injusticia son tópicos universales que aún dominan el sistema en que se ordena este mundo. Paco Yunque representa ese lado sumiso que se ve imponente y desprotegido ante la violencia y el abuso. Sin embargo, la gran mayoría de nosotros se ha comportado como Grieve, menospreciando a sus compañeros, y lo peor es que algunos se mantienen neutrales, poniendo de excusa que ese no es su problema, o que ya pronto mejorarán las cosas, cuando en realidad deberíamos actuar correctamente y no permitir aquellas injusticias.